Hace más de 500 años, en una isla con vida propia, vivían los taínos. Cuenta la leyenda que para ellos aquella isla no era una isla cualquiera, sino un lugar al que veían como un ser viviente, donde existía una cueva sagrada de la que habían nacido la mayoría de los taínos, y otra cueva igual de importante de donde había nacido el sol y la luna. Pero las leyendas como esta son nada sin alguien que quiera contarlas y mucho menos sin nadie a quien les interese oírlas. Por lo que Lina y su padre hacían el dúo perfecto. Ella anhelaba oír sus historias y él siempre estaba dispuesto a contárselas. Era la primera noche en Constanza. La familia jamás había acampado en medio de la montaña. Tampoco en el desierto. Ni siquiera lo había intentado en el medio de la sala. Era la primera vez que acampaban todos juntos y para hacerlo habían elegido un lugar misterioso, al que todos llamaban Valle Encantado. Sergio, el padre de Lina, se esmeró en preparar la fogata más increíble de todas. Tan increíble que había superado la hoguera que él recordaba haber visto de pequeño cuando acampaba con su padre. ¡Guau, papá! ¡Mira ahora hacia el cielo! ¡Hay millones de estrellas! Gritó Elina. Sergio asintió con la cabeza. Luego levantó el brazo derecho y la señaló con un dedo. Seguido se echó en la grama y se apoyó del tronco donde Lina descansaba. Laura, la madre de la niña, movía sin parar el chocolate caliente que estaba preparando, mientras Sergio les contaba a los niños una de sus tantas historias de miedo. Eduardo, el hermano más pequeño, se alejaba poquito a poquito para ocultarse. Estaba asustado. En cambio, Lina quería estar tan cerca como le fuera posible para no perderse ni un instante de lo que su papá narraba en voz alta. Más adelante, cuando todos dormían plácidamente. Elina no lograba conciliar el sueño. Se le hacía casi imposible dejar de pensar en todas esas fantasías en su cabeza. Por un momento creyó escuchar ruidos alrededor del campamento. Así que rodó un poco el zíper de la entrada de la casa de campaña y miró cautelosamente por la pequeña brecha. Al asomarse hacia afuera, le sorprendió un cocuyo que entró revoloteando con su luz intermitente. El pequeño bicho se posó en su nariz y este estornudó tan fuerte que el cocuyo salió inmediato por donde mismo había entrado. Elina corrió tras él sin prestar atención de cuánto se alejaba. Cuando finalmente alcanzó la luz voladora, descubrió una gran pared de piedra con petroglifos resplandecientes que le deslumbraban la cara. Tan despacio como una tortuga, Elina tocó la gran roca con su mano derecha y de pronto se apagó. Pasaron unos segundos para que la niña pudiera volver a ver claramente. Entonces supo que ya no estaba en el mismo lugar. Le parecía que había viajado a otra dimensión. ¿Quién anda ahí?, preguntó la pequeña curiosa de cabello alborotado. Nadie respondió. De pronto se percató de una sombra, casi de su tamaño, que no se quedaba quieta. La silueta se movía de un lado a otro entre las ramas, esquivando que la atraparan. ¡Oye, sale ahí ahora mismo!, le ordenó Elina con curiosidad. Como no recibió ninguna respuesta, dispuesta a atrapar la figura que tenía enfrente, se lanzó hacia los arbustos, derribó a un niño pequeño, más o menos de su edad.
En ese primer contacto, cara a cara, ambos comenzaron a examinarse. Y el niño no pudo resistirse a tocarle el pelo. Le estiró un poco los mechones ensortijados y al descubrir que estos volvían a su lugar de manera graciosa, él lo volvió a intentar repetidas veces. Le quitó el gorro que ella traía puesto y al liberar su exuberante cabellera, el chico con el cuerpo pintado y los ojos rasgados comenzó a reírse de ella. Elina, sin ganas de reírse de sí misma, estiró su brazo hacia el frente, solicitándole de esta manera que parara de tocarla. El niño de piel cobriza, medio desnudo, solo vestía un paño de tela que le cubría la entrepierna. Al darse cuenta de que no hablaban la misma lengua, comenzaron a comunicarse por señas. Entonces él decidió llevarla a su bohío para que todos la conocieran. Mientras más se adentraban en el bosque, más fuerte sonaba lo que parecían ser tambores. Poco a poco se fueron agregando las maracas, así como el sonido de instrumentos que Elina no reconocía. Animosamente bailaban unos con otros, hasta que alcanzaron a verlos. Y como un acto de magia, se hizo el silencio. Los indígenas taínos se paralizaron. Curiosos, examinaron con la mirada cada parte de su cuerpo. Y solo después de que el cacique se paró de su asiento, el resto se les acercó. El niño taíno, a quien todos llamaban Sun Sun, les habló. El cacique era nada más y nada menos que su padre. Haciéndole señas con la mano, invitó a Elina a unirse al areíto. Rápidamente la tribu comenzó a entrar en confianza y con sus pies descalzos continuaron la danza que habían interrumpido. Al ritmo de la música viva, tomados de los hombros, formaron hileras y entonaban canciones que transmitían el agradecimiento a Yucaú por una buena cosecha. Las mujeres pintaron la carita de Elina y le pusieron collares de cuentas hechas con caracoles y amuletos que representaban a los semíes. En agradecimiento, ella se quitó su gorro de lana y lo compartió con Sun Sun, quien más tarde explotó en risas al verse reflejado sobre el agua. Cuando ya estaba amaneciendo, Sun Sun llevó a su nueva amiga a dar un paseo y entre los dos se enseñaron un nuevo vocabulario, riéndose el uno del otro que confundían al repetir las palabras. Cuando estuvieron cansados, se desplomaron sobre una hamaca. En ese momento de tranquilidad, Elina comenzó a sentirse extraña. Sun Sun notó que le había cambiado el rostro. Ya no podía ver la chispa brillante de sus ojos. En cambio, notó que 2 lágrimas se recorrían sus mejillas rosadas. Intentaba alegrar a su nueva amiga. Sun Sun se dispuso a hacerse el gracioso. Hizo como que si se resbalaba y se caía de nalgas. Realizó muecas con la lengua. Estiró sus orejas y viró los ojos. Hasta intentó atrapar un zumbador que le dio un picotazo. Nada sacaba una sonrisa de la pequeña carita redonda de Elina. Luego, a unos pocos metros, pudo ver que la niña miraba a una familia. Y de inmediato Sun Sun logró entender lo que le pasaba. La agarró de las manos y poco a poco se fueron alejando del resto. Entraron a una cueva.
y el pequeño Taíno le indicó a Elina que debía tocar las imágenes en los petroglifos en las paredes. Alborotaron una colonia de murciélagos y que sobrevolaban sus pequeñas cabezas, y Zum Zum cubrió a Elina con su cuerpo. La niña lo abrazó y el interior de la caverna comenzó a iluminarse tanto que quedaron cegados por la luz. Cuando Elina volvió en sí, despertó acostada sobre la grama. Se frotó los ojos y miró hacia los lados. Entonces se dio cuenta que había regresado. Por un momento creyó que todo había sido un sueño. Para asegurarse se tocó el cuello y comprobó que aún tenía colgado el collar que le habían dado. Salió corriendo hacia la casa de campaña. La abrió y se dio cuenta que todos permanecían dormidos. Se metió y se acurrucó debajo de la frazada. Tenía una sonrisa de vuelta y supo que lo que había experimentado permanecería en sus recuerdos para toda la vida.